El día de hoy vamos a comenzar a ver lo que es, ¿se acuerdan que hay 10 formas de pensar o 10 creencias? Y cada uno de los 3 capítulos de cómo pensar, cómo actuar y cómo ser está subdividido en 10 fórmulas, 10 cualidades que yo tengo que comenzar a seguir, porque al final, ¿qué es lo que esto me va a llevar? Hoy, la manera como trabaja el pensamiento humano, ¿verdad? Todo entra por mis oídos, por mis ojos y, claro, la comida por la boca, pero hoy también allá atrás hay comida, pero hoy es la comida espiritual, ¿verdad? ¿Qué sucede con este alimento? Cuando viene a través de imágenes visuales o auditivas, todos estos estímulos se quedan en mi mente. Pero el gobierno de los Estados Unidos hizo un estudio y lo que dice es que cuando tú vas a una plática, una conferencia, prácticamente en el tercer día ya se te olvidó el 95% de todo lo que te dijeron, ¿verdad? Entonces, ese efecto lo produce normalmente un curso de motivación. Un curso motivacional, ¿cómo sales? Nos vamos a comer el mundo y ahora sí vamos a vender todo y a ver quién vende más. Y ahora quién es la mejor. Yo. Y así estamos. Pero gracias a Dios esto no es un curso motivacional, porque Dios trabaja en el corazón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? ¿Se acuerdan que lo comentábamos hace 8 días? El reto que tenemos es que todo esto que viene de forma visual y auditivo pase de nuestra mente a nuestro. Es un paso pequeño porque son 30 centímetros, ¿sí o no? Bueno, hay unos que somos más cabezones, ¿verdad? Pero es un paso relativamente pequeño, pero es un gran reto y no podemos hacerlo solos. Yo es que, oye, mañana voy a ser más bondadoso, mañana voy a tener dominio propio, eso es lo que me propongo y vas a ver tú como el viernes ya soy otro. Eso no funciona así, ¿verdad? Porque cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios, Dios en verdad comienza a actuar desde nuestro corazón. Y es como viene en realidad una verdadera conversión. Y por eso los discípulos de Jesús, en ese tiempo que Él vivió con ellos, durante 3 años, ¿verdad? En ese seguir, Jesús les enseñó cómo pensaba, cómo actuaba y cómo Él era. Y por eso se convirtieron en sus discípulos, ¿verdad? Y eran los 12 discípulos. Claro, a uno le falló, y ya sabemos la historia de Judas, ¿verdad? Pero finalmente el plan que tiene Dios para nuestras vidas es un discipulado, es nosotros estar siendo cambiados y transformados para poder transformar también a otros. Es así entonces como comenzamos hoy con la primera creencia. ¿Cuál es la primera creencia? Mayita, si me... aquí está. Sí, ya me regaña Mayita porque dice que ya. Bueno, hay otro que es, déjame ver, creo que estamos aquí un poco más adelante y ahorita lo vamos aquí está. Creencia 1, que significa Dios. Wow, qué palabra tan pequeña, pero qué significados tan grandes puede tener esto. ¿Sí? Si hay algo polémico en la humanidad, es esta palabra, ¿verdad? Porque todos lo podemos interpretar de manera diferente. Entonces, hoy vamos a ver quién es Dios para cada uno de nosotros. Y antes de esto, yo quiero nada más recordarles cómo dentro de cada una de estas 10 creencias que vamos a ver, ¿verdad? Hay 3 preguntas que nos vamos a estar haciendo. Primer pregunta clave es la pregunta clave. La primera pregunta es la pregunta clave. ¿Qué pregunta de la vida responde esta creencia? Es como invitar a abrirnos y entonces retarnos a nosotros mismos para ver, oye, esa pregunta nunca me la había hecho, o me la había hecho, pero no me la había hecho yo tan en serio. Entonces, esa va a ser mi pregunta clave, que es como un reto, ¿verdad? Después viene la idea clave, que es cuál es el concepto unificador de esta creencia con la mayoría de lo que los cristianos aceptan, ¿verdad? Hoy
Si tú estás aquí es porque de alguna manera, alguna forma, te has preguntado muchas veces, oye, ¿esto cómo funciona? Esta idea clave, este concepto, ¿realmente está unido y atado a lo que yo creo? Y no se refiere aquí a una denominación en especial, porque este no es un grupo denominacional, no estamos a favor ni en contra de ningún tipo de religión y no es una religión. Así es que lo único que queremos es aprender más acerca de cómo leer la Biblia y entender sus verdades. Y después viene la aplicación clave. ¿Qué cambio produce en mi manera de vivir? Y esta es, yo creo, de las preguntas más importantes. Porque si yo ya creo, si yo ya lo asimilo, entonces esto debe de producir un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la pregunta que a mí se me hace más importante. Entonces vamos a comenzar a través de esto que dice Dios. Y dice en 2 de Corintios 13, 14, si traes Biblia, tú lo puedes ver, no importa el tipo de Biblia que utilices, realmente independientemente de la versión que utilices, ¿verdad? Incluso tenemos unos amigos brasileños y nos ponemos a ver también y a leer su versión en portugués y dice lo mismo, yo lo entiendo perfecto. 2 de Corintios 13, 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces hay 3 personas en una, es lo que nos está diciendo Pablo. Y fíjense cómo lo define. La gracia, ¿de quién? De Jesús. ¿Qué nos vino a entregar Jesús? Salvación. ¿Porque lo merecíamos? Fue por gracia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por gracia. Y después dice, ¿qué? ¿Dios es amoroso? ¿Dios es castigador? Ahorita lo vamos a ver. Y después, ¿qué dice? Fíjense. ¿De quién? ¿Quién es el pegamento de todo? El Espíritu Santo, la comunión. Entonces, ¿hoy con quién tenemos comunión? ¿O con quién deberíamos tener más comunión? Si tenemos comunión con el Espíritu, nos llevamos el paquete completo. Porque entonces vamos a comenzar a aprender a diferenciar las 3 personas. Y ahorita esto es maravilloso, esto es una revelación, wow. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios, ¿qué dice? Es lo más importante acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque esa mentalidad o ausencia de ella, ¿qué dice? ¿Es cierto? Si yo no creo en Dios, como decían los griegos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sí? Así decían los griegos. Y también, ¿qué dicen, por ejemplo, estos extremistas, los islamistas, ¿verdad? Cuando mueren en algún atentado o en algún tipo de este tipo de situaciones que son extremas, que a nosotros nos parecen totalmente falta de coherencia, ¿es por qué? Porque para ellos esto es el paraíso. Si tú estrellas un avión contra un edificio y matas a quién sabe cuántas gentes y lo haces en nombre de Mahoma, ¿verdad? Entonces vas directo, sin escalas, al paraíso. Claro que ya sabemos a dónde se fueron, ¿verdad? También se fueron sin escalas. Pero, pero qué importante es que esto defina lo que somos y nos dirija a hacer cosas que de repente suceden. ¿Cuántas historias nos hemos encontrado incluso? Porque a veces personas abren la puerta al ocultismo, ¿no? Donde de repente resulta que un padre de familia, un hijo, mata a toda su familia. Y de repente están las noticias y, oye, ¿por qué lo hiciste? El chavo se ve muy tranquilo, muy normal. No, pues es que a mí me dijo una voz que yo lo tenía que hacer.
Entonces, ¿por qué? Porque esta mentalidad, ¿verdad? Esta creencia va a definir muchas cosas en nuestra vida. Entonces, ponemos aquí el ejemplo de una niña y dice que ella estaba haciendo un dibujo y llega la maestra y le dice, oye, ¿y qué es lo que estás dibujando? Pues estoy dibujando a Dios. Y entonces dice, oye, pero nadie sabe cómo es Dios. Pero dice, pero cuando termine mi dibujo van a saber cómo es. ¿Sí? Entonces, y cada uno tenemos un dibujo en particular de quién es Dios para nosotros. Entonces, ¿quién es Dios? Aquí tenemos a nuestra figura pensante, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y esta mañana yo quiero preguntarles, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? Un padre. ¿Quién es Dios? Familia completa. ¿Quién es Dios? El creador de todo. ¿Quién es Dios? Padre. ¿Quién es Dios? Señor del universo. ¿Sí? Sí. Las primeras palabras de la Biblia, ¿qué dice? Dios en el principio. Por hoy alguien, ¿verdad?, le preguntó a su papá, un niño, y le dijo, oye, ¿y Dios cómo nació? ¿O en qué momento nació Dios? Porque es algo que es tan intangible y tan más allá de nuestro limitado pensamiento y razonamiento, ¿verdad? Pero la Biblia siempre trae esas respuestas y lo que nos dice aquí, si tú abres tu Biblia, en el primer capítulo, en Génesis, comienza que Dios era ya en el principio, ¿no? Entonces, nuestra vida comienza a través de nuestro Creador. Y así es como comienza todo. Ahora, aquí hay muchas conjeturas, ¿verdad? Porque dependiendo de las culturas y a través de la historia, por ejemplo, pues las mismas culturas antiguas, prehispánicas, ¿verdad? Los aztecas, ¿cuántos dioses tenían, no? Había un Dios donde se iban a la guerra, ese era el bueno. Había un Dios para la cosecha, había un Dios para la lluvia, ¿no? Y podemos ir al Museo de Antropología y podemos ver toda esta colección de dioses inmensos, ¿verdad? Y cada uno tenía su propio Dios. Y como no tenían una identidad en Dios, ¿qué sucede? Fíjense la consecuencia de esto. Llegan los conquistadores en una fecha determinada y de repente se presentan y ellos creyeron que realmente a través de lo que ellos conocían como su historia y su cultura, dijeron, pues este hombre barbado, blanco, que vino en una nave, que camina, que navega por las aguas, es Dios. Y le dieron un tratamiento de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se acabó, ¿verdad? Por eso el libro de Oseas dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Estamos para aprender, ¿sí? Porque si tú no aprendes acerca de la palabra, cada quien puede llegar con una historia asombrosa y te dice que pues Jesús fue un iluminado, que era un buen maestro, que llegó en un ovni y que va a regresar también un ovni y todas estas historias que muchos se creen, ¿verdad? Porque somos buenos para crear historias y para explicar cosas a nuestra manera. La Biblia entonces entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, se basa en ¿qué? En la aceptación de un Dios. Entonces, hoy no vamos a debatir si hay un Dios o no lo hay, ¿verdad? Vamos a ahorrarnos esa parte y por un momento, si tú no lo crees, créelo. Entonces, si no entramos a otro tipo de conversación. La mayoría de las personas entonces piensan que hay un Dios, sí, y entonces la pregunta que tenemos que hacernos no es si realmente hay un Dios, sino quién es entonces el único Dios y verdadero. La Escritura deja claro que siempre ha habido y siempre habrá otros dioses que las personas decidan a seguir, y el amor de Dios que dice aquí siempre nos da la responsabilidad de elegir. ¿Por qué viene este debate donde dicen, bueno, es que si
hubiera un Dios, no permitiría tanta pobreza. Si hubiera un Dios, no permitiría que mataran a los niños. Si hubiera un Dios, no hubiera atentados. Pero gracias a que hay un Dios que nos dio el libre poder de elección, porque nosotros podemos elegir amarlo o no amarlo, en hacerlo en nuestras fuerzas o en sus fuerzas, en hacerlo a nuestra manera o a su manera. Y eso cambia radicalmente todo el contexto en el cual hoy estamos. Si yo vivo una vida para complacer a Dios, voy a tener una vida muy bendecida. Y vamos a entender por qué es tan importante. No es como nos lo pinta a veces la iglesia tradicional, donde solo se fijan en, yo me fijaba ahí cuando me decían en el catecismo, es que tú tienes que tomar tu cruz y seguir a Jesús. Yo me imaginaba lleno de sangre, con las espinas, cargando esa cruz. Y Jesús nunca se refirió a eso, porque lo sacamos de contexto, ¿sí? Vivir a la manera de Jesús es el gozo más grande, la paz más grande, y vivir una vida plena y próspera como nunca. Y por eso estamos aquí, porque lo estamos viviendo. ¿Cuándo? Hoy, porque Jesús vino a acercar el cielo aquí a la tierra. Hoy estamos viviendo el cielo aquí en la tierra, si tú sigues estos preceptos y todo lo que viene en este maravilloso libro que se llama Biblia. Así lo creyó Josué, ¿verdad? Y Josué, ¿quién fue Josué? Pues fue el que Dios eligió después de Moisés para que entrara a la tierra prometida, y él prácticamente al final de sus días comienza a hacer una reflexión y nos dice esto en Josué 24:15. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle como fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates, en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, ¿qué dice? ¿Es una decisión, sí o no? Servirle a Dios es una decisión, ¿sí? Hoy nosotros tenemos entonces que decidir. Oye, pero es que aquí habla de unos dioses antiguos que yo no conocía y no sé qué sean. Tú nada más échale un vistazo en tu pasado, ¿verdad? A los dioses que tú pudiste haber servido, ¿sí? La codicia, la avaricia, el dinero. Esos eran dioses, ¿sí? Y hoy son esos dioses, son los mismos dioses que hoy, que estaban hace más de 2000, 3000, 4000 años, son los mismos dioses que hoy la humanidad sigue adorando. Tú ves todo el sistema financiero, quién es el que es más poderoso, ¿verdad? El que está en un puesto político importante, o el que tiene muchos recursos, el que tiene muchos activos, ¿verdad? El que tiene un buen discurso enfrente, o sea, todo eso, el que es de la realeza, el que gana los Óscares, todos, ¡wow! Y eso se convierte de repente en el discurso, y todos queremos estar hablando de eso, y por eso la gente busca tanto el hola, ¿verdad? Porque ahí en el hola es aspiracional, es para muchos, ay, mijita, cómo no, eres como la princesa Sofía de Bélgica, que no sé qué, y empezamos, y te ves ahí, ya ves el rancho que tiene el humilde príncipe de no sé dónde, y sale un super rancho ahí con miles de cosas, y su casa de descanso, y su yate, y todo eso, porque son falsos dioses. Entonces, el sistema terrenal nos ha enseñado a comenzar a rendir tributo, ¿verdad? Oye, es que va a venir fulanito de tal, va a venir fulanita de tal, y wow, no, esa está muy bien apalancada y tiene la puerta abierta con el presidente, y así somos. Y entonces ese día te peinas, te arreglas y hasta hablas diferente, tiras el chicle y te presentas ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una identidad clara en quiénes somos en Cristo, yo no tengo que rendirle tributo absolutamente a nadie. Yo tengo una identidad en Cristo.
Yo tengo una soberanía en Cristo porque es Cristo el que habita en mí. Yo tengo una imagen que sin importar si sea flaco, chaparro, ojerudo, panzón, yo tengo una identidad en Cristo. Y eso me hace diferente, porque me amo como soy, porque mi Padre me creó con todo el amor a mí. Y yo comienzo a tomar un valor diferente. De forma de que si me llega un pensamiento de tú no vales nada, mejor quítate la vida, ¿verdad? No eres bueno para nada. Eso en ese mismo momento, cuando mi identidad está clara, a un lado. O cuando, oye, te van a presentar a fulanito de tal, y, pues está bien, ¿sí? Él será quien será, pero yo soy quien soy. Yo y mi casa serviremos a nuestro Señor. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué comienza a detonar en mi mente? De repente, ahorita tu cerebro ya está mandando señales a tu corazón. Ahorita ya está trabajando la palabra de Dios porque es viva y eficaz. Y esto ya hoy, en este momento, esto te está obligando a tomar ya una decisión. ¿A quién vas a servir? ¿A qué Dios vas a servir? ¿Vamos bien? Creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es mi aplicación clave. O sea, el día de hoy yo tengo realmente que creer que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero y que a su vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver esta parte de la Trinidad. Ahora, si tú vas a Isaías 45, esto no es, pero tomen la nota, vamos a Isaías 45 y en el versículo 5, fíjense lo que dice Dios de él. Dice así, Isaías 45:5, yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que toma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar, pero también el que crea calamidad. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Destilar los océanos desde el alto y derramen justicia a las nubes, y ábrase la tierra y la salvación, y brote la justicia con ella. Yo el Señor todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿O qué tu obra dirá? Él no tiene manos. Ay de aquel que diga el Padre, que engendras a la mujer que das a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel, y tu hacedor, o su hacedor, porque está hablando al pueblo. Entonces, prácticamente esto, lo que nos dice Dios es, nadie puede debatir con Dios. ¿Quieren más ejemplos? Podemos ir al libro de Job, como hay una plática, una interacción que tiene Job con Dios, ¿verdad? Después de que un varón justo, una persona que amaba a Dios, de repente Dios permite que llegue una calamidad a su vida, porque en él había temor, y de repente es invadido por una enfermedad, por una sarna, ¿verdad? Y el objetivo del diablo en todo esto era que renegara de Dios, que negara a Dios. Pero Job no lo hace, pero sí comienza a tener una discusión con Dios, como nosotros tal vez en algún momento lo hemos tenido. Y le hemos hecho preguntas para decirle, Señor, ¿por qué me sucedió eso? ¿Por qué me está pasando esto en este momento? Si yo te amo, si yo leo la Biblia, si yo oro todos los días, si yo quiero tener una relación contigo, ¿por qué me está sucediendo esto en este momento? Y Dios, como buen maestro, calla, ¿verdad? En un examen. Así los buenos maestros callan, en un examen no hablan. Pero lo único que tenemos que saber es que Él tiene todo bajo
su control y que si yo tengo una identidad clara, que soy su hijo, el fin es bueno. Porque todo lo usa Dios. Yo les decía la vez pasada, como en un tablero de ajedrez. Dios mueve las fichas. Satanás no es contendiente para Dios. Él ya está muerto, él ya tiene un destino, ya tiene una identidad definida que es el lago de fuego. Es un loser, un perdedor. ¿Estamos? Cuando nosotros lo levantamos, guerra espiritual, zapatazos, gritos, peleas, puñetazos, le estás dando tu poder a algo que no tiene poder. Es que el diablo, no le metas. Adora a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es mucho más importante que estarme peleando con cosas que ya están vencidas, porque mi identidad está clara. ¿Me entienden? Eso ya está vencido. Eso no es factor. Ninguna enfermedad también. Y ahorita, ¿por qué? Porque todo eso viene de un mundo caído. Entonces nosotros nos tenemos que levantar. Y es nuestra fe, así como la fe de los enfermos que fueron sanados por Jesús, que hoy esa misma fe esté actuando en nosotros para que podamos ver las mismas sanidades. ¿Lo creen? Sí. Lo tienen que creer. Lo tienen que creer. Esto no se puede dudar, porque el mundo de Dios solo se ve a través de nuestra fe. Sin fe es imposible. La fe es la moneda del cielo. No las lágrimas, ni los lamentos, ni las súplicas. Eso no mueve a Dios. Dios lo mueve la fe. Esa es la moneda. ¿Bien?